Buenos días a todos. Ya nos conocemos algunos, ¿no? Hoy vamos a hablar del tema de crisis versus insolvencia. Creo que ha habido otra ponencia dentro del programa superior y para todos los socios de este tema. Pero bueno, a mí me dijo Rafa que si quería hablar un poco de este asunto, metiéndome un poco más en el tema de insolvencia. Aunque yo, bueno, quiero introducir un poco esto, dado que también es el webinar final y es el final también del programa superior de gestión de empresas. Pues bueno, de recordar un poco que si disponemos de los conocimientos y herramientas de gestión empresarial, que muchos los habéis aprendido en el curso, bueno, pues podemos mejorar nuestro negocio y sobre todo controlarlo, ¿no? ¿Para qué? Pues para no tener que llegar a esta situación, ¿no? Y no tener que estar, bueno, pues llegar a hacernos estas preguntas. Lo estoy poniendo en verde porque quiero que esta ponencia sea algo esperanzador, oye, que no lo tomemos, porque el tema de los concursos, las crisis de las empresas, pues a veces están un poco enfocadas con mucho negativismo, con mucho, como una catástrofe, como hay vida después de la muerte, ¿eh? Ahí tenemos instrumentos y herramientas muy potentes que si sabemos utilizarlas con tiempo, como ahora veremos, y sobre todo conocerlas, pues nos pueden ayudar en nuestro camino, ¿eh? Entonces quiero hacerlo esto en plan esperanzador. El que no se haya tomado el café, que se lo tome, porque a lo mejor le puede hacer falta, ¿no? Y que nos espabilamos todos un poco. Entonces, lo que os digo, bueno, ¿quién nos ha hecho esta pregunta, no? ¿Es viable mi empresa? Muchas veces no la hemos hecho, ¿no? El tema, bueno, es que reaccionemos a tiempo, ¿no? Reaccionemos a tiempo. No hacemos ante los primeros síntomas, pues, ¿qué tenemos qué debemos hacer, no? Bueno, tenemos dos caminos, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Podemos esconder la cabeza o intentar evitar el problema o no pensar en él, cosa que, bueno, como empresario, la verdad, no sería lo más correcto. En nuestra vida personal muchas veces lo hacemos, pero creo que como empresarios no debemos de hacerlo, porque bueno, ahí depende nuestro negocio, los clientes, nuestros empleados, en fin, toda nuestra vida, ¿no? No debemos ocultarnos, ¿no? No deberíamos. Tenemos que afrontar el problema. Si tenemos un problema, vamos a afrontarlo y hay soluciones. Soluciones con tiempo, ¿eh? Eso es muy importante. Lo que os digo, el tiempo es oro y es dinero, lógicamente, ¿no? No debemos de esconder el problema, sino de afrontarlo sin miedo y vamos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que nos ocurre a nuestra empresa es simplemente una situación de crisis o realmente estamos en situación de insolvencia, ¿no? La situación de insolvencia que luego veremos que lo define la propia ley concursal, ¿no? Es un concepto, lógicamente, un poco ambiguo, pero bueno, debemos de tenerlo claro, ¿no? ¿Cuándo una empresa puede estar en crisis? Bueno, tenemos pérdidas continuadas, el endeudamiento es elevado y creciente. Pues, bueno, si cada vez nos estamos endeudando más, quiere decir que nuestro negocio no funciona, ¿no? El dinero se está yendo por algún sitio. O no lo estamos gestionando bien, ojo. Pero bueno, eso puede ser un indicio, ¿no? Incapacidad de los socios para ampliar capital. Oiga, pues si no hay detrás unos socios que puedan inyectar en un momento dado, pues bueno, si la empresa tiene problemas, lógicamente no podemos estar recurriendo siempre al crédito bancario, ¿no? Eso al final es apalancarse y, y es muy peligroso, lógicamente, ¿no? Caída importante de ventas, lógicamente, ¿no? Si nuestras ventas van cayendo, pues tenemos un problema y tenemos que reaccionar, ¿no? Para redefinir a lo mejor nuestro plan de negocio, dedicarnos a otra cosa o a otros productos, o ver si a lo que nos dedicamos pues no funciona, pues ahora que darle otro enfoque, ¿no? Lo que no podemos estar eternamente perdiendo ingresos, porque si tenemos unas obligaciones, a lo mejor no las podemos cumplir. Más cosas. Hay muchos más motivos, pero bueno, estos son unos cuantos. Impagados a los clientes estratégicos. Oiga, si nos están impagando los principales clientes, pues bueno, eso nos va a generar grandes problemas de liquidez. No debemos obviarlo eso, o sea, eso a la larga va a salir, ¿no? Lógicamente, pues de estos problemas, si son muy profundos, si esos clientes estratégicos son muy fuertes dentro de nuestra cartera, pues oye, esto puede acabar en insolvencia. Eso es lo que tenemos que controlar. Oiga, no llegar a esa situación, ¿no?, de insolvencia, intentar evitarlo antes. Bueno, diferencias entre crisis e insolvencia. Insolvencia, bueno,
Esto lo define en parte también así la propia ley concursal. Impago generalizado de obligaciones corrientes, ¿vale? Eso es un motivo de insolvencia. Existencia de embargos que afecten al patrimonio del deudor. Esos son todos los motivos que se definen en la ley. Alzamiento de bienes o liquidación de bienes del deudor. Alzamiento no lo define, porque eso realmente, la legalidad de eso, bueno, es discutible, ¿no? Pero la liquidación sí. Si nuestros acreedores ven que estamos vendiendo todo, pues lógicamente pueden instar el concurso, para defender sus intereses, ¿no? Incumplimiento generalizado de algunas obligaciones tributarias, seguridad social, sobre el salario. Eso es evidente. Si estamos incumpliendo con seguridad social y hacienda, como esos son acreedores además privilegiados, ese es uno de los primeros síntomas para instar la insolvencia, no poder pagar hacienda, que esto es una deuda privilegiada. Crisis. Puede sufrir uno o varios de estos síntomas, pero se instala en situación de insolvencia. Los impagos no deben de ser generalizados. Efectivamente, podemos estar ajustados, pero no estar cumpliendo nuestras obligaciones. Ojo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es redefinir nuestro plan de negocio o refinanciar la deuda, ¿no? Dentro de la insolvencia, pues tenemos dos situaciones, o concurso o preconcurso, ¿no? Que ahora la nueva ley, pues, lo que quiere es quitar siempre a los preconcursos o a los acuerdos extrajudiciales de pago. O sea, no llegar al concurso porque es un procedimiento judicial muy engorroso, que alarga mucho el tema y que normalmente acaba en liquidación. Pero hay un instrumento muy potente que es el preconcurso, que no es tan dañino y bueno, y que nos hace como un escudo legal, que luego veremos frente a los acreedores, ¿no? Y poder salir de esa situación, ¿no? A ver, pues lo vemos. Bueno, pues no debemos dormir, pues si tenemos un problema, ya se llame de crisis con insolvencia, pues vamos a empezar a actuar. Síntomas de la crisis. Bueno, este podría ser el esquema. Vamos a diagnosticar, vamos a ver si tenemos síntomas, diagnostiquemos nuestra situación, a escoger lo que hemos visto en todo el curso, ¿no? Tenemos que analizar nuestros balances, etcétera, etcétera, nuestro plan de negocio. Y podemos coger varias opciones. Buscar viabilidad en nuestro propio negocio, presentación a los acreedores de un plan, o si no lo conseguimos, entraríamos en la fase concursal, ¿no? También podemos, ojo, decir, oye, pues puedo liquidar y cerrar la empresa, es otra opción. Si puedo cumplir todos mis compromisos pues, y me quiero dedicar a otra cosa, pues pago todo. Mucha gente ha cerrado negocio, ha pagado todo y ha iniciado un nuevo negocio. Se puede hacer, ¿no? Con tiempo, antes de que esté la situación más deteriorada, tanto en la empresa como de liquidez. Se puede liquidar, cerrarla o venderla cuando está en una buena situación, ¿no? Todavía, ¿no? Buscar a otro inversor que quiera seguir con ese negocio, ¿no? Y bueno, podemos con ese dinero empezar a hacer otra cosa. Esas son opciones antes, lógicamente, de que la empresa esté mal, ¿no? Primeros síntomas. Bueno, yo siempre digo que el primer síntoma de la crisis, el padre de la criatura, que es un empresario, evidentemente sabe cuando su empresa está en crisis, porque es el que la ha creado y el que sabe cómo funciona, quiénes son sus clientes, cuáles son sus productos, si aquello funciona o no funciona. Eso evidentemente lo sabe mejor que nadie el empresario. Pero bueno, repasamos un poco lo de antes, disminución de ventas, impagos estratégicos, una plantilla tal vez sobredimensionada. Muchas veces podemos tener una plantilla que luego baja las ventas y aquello no se sostiene porque no puedes pagar los costes salariales, ¿no? Pues bueno, puede ser un síntoma de crisis. Exceso de costes generales, cash flow muy bajo, bueno, no generamos liquidez, algo pasa, ¿no? Pasamos dentro de esa fase, ¿os acordáis que estaba el diagnóstico de la situación? Pues bueno, un poco lo de siempre que hemos aprendido en el curso, pues tenemos que analizar nuestro balance, tenemos que saber analizarlo, nuestro balance, nuestro contexto de resultados, la tesorería, las cosas de la crisis, para saber cómo estamos, ¿no? Primero vamos a situarnos y saber cómo estamos. Tenemos que hacer, lógicamente, el famoso presupuesto de tesorería, sobre todo en este momento es básico, porque claro, esto nos va a dar un poco la medida del tiempo que disponemos, y el tiempo, como he dicho al principio, es oro, ¿no? Tenemos que saber, oye, qué dinero disponemos, qué compromisos son más importantes para atender a corto y medio plazo. Lógicamente, los compromisos de Hacienda y Seguridad Social, esos son muy difíciles de aplazar. Lo hemos visto incluso ahora en este periodo de la crisis del COVID, ¿no? Se han podido aplazar, pero bueno, luego al final hay que pagar, con lo cual además son créditos privilegiados, ¿no? Que al final prácticamente no los puedes evitar, ¿no? Llegar a los ingresos previstos. Oye, pues si este presupuesto se basa en unos ingresos, seamos realistas, ¿no?
A todos nos ocurre que a veces nos ponemos en un escenario que no deja de ser positivo porque es esperanzador, pero bueno, en estos casos lo que recomiendo a los expertos es hacer distintos escenarios. Uno optimista, uno normal y uno pesimista. Y trabajar sobre el pesimista. Aunque quede feo decirlo, si nos situamos en la situación peor, vamos a tener más instrumentos para poder reaccionar que si nos situamos siempre en un punto muy optimista. En esta situación puede ser interesante, ¿no? Seguimos. Bueno, si hemos decidido no liquidar la empresa, no cerrarla y tal, y queremos continuar con ella, pues lo que tenemos que hacer es un plan de viabilidad. Tenemos que redefinir nuestro plan de negocio, ¿vale? Hacer una planificación financiera a 3 años, otro presupuesto de tesorería, alternativas de negociación con nueva estructura financiera. La nueva estructura financiera, bueno, en definitiva tendremos que renegociar las deudas, ¿no? Ver la posibilidad de hacerlo. Redefinir este plan de negocio y tener un plan de viabilidad es importantísimo de cara a poder renegociar con nuestros acreedores. Si vamos a una fase concursal, pues ya tendríamos preparado de alguna manera eh, ese plan de viabilidad para la fase de convenio. La fase de convenio es la fase en la que yo me voy a reunir con mis acreedores para intentar convencerlos de que mi empresa es viable. Si esto lo llevo trabajando con tiempo, pues bueno, será bastante más sencillo. Con lo cual, daros un poco de importancia de que esto lo hagamos de forma seria y, como os he dicho antes, eh, con distintos escenarios. Oye, si nos colocamos en el peor y ya tenemos los instrumentos preparados para ese instrumento peor, lo que venga mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, este plan de viabilidad pues, puede tener varios pasos. Analizar el plan de negocio, previsiones económicas. Lógicamente, pues tengo que evaluar, oiga, qué es lo que ha pasado, ¿no? Tengo que analizar mis competencias, qué están haciendo los demás, ver mi equipo directivo, rentabilidad de líneas de negocio, bueno, evaluar la rentabilidad de las líneas de negocio. Eso, lógicamente, es importante porque, bueno, habrá líneas de negocio que sean mucho menos viables que otras, y a lo mejor lo que me interesa es cerrarla o desprenderme de ella, ¿no? Identificar clientes que paguen pronto, los que sean más rentables y los que menos, bueno, pues eso es fundamental un poco por centrarnos en lo que nos da dinero, ¿no? Y lo que no nos va a dar más dolor de cabeza, ¿no? Enfocarnos en lo que debemos de hacer, lo que sabemos hacer, revisar procesos, gestión interna. Bueno, es lo que es darle una vuelta al negocio pues, de arriba abajo. Otro paso, bueno, pues ya entraríamos en el tema más financiero. Situación financiera, solvencia a corto, fondo de maniobra, gestión de plazos de cobro, lo que hayáis hecho el curso de gestión, pues ya controláis un poco todos estos temas, ¿no? Pero bueno, esto es importantísimo, ¿eh? El tercer paso, bueno, pues llegaríamos a unas conclusiones después de haber analizado nuestro plan de viabilidad. Las conclusiones, pues nos centraríamos en dónde está el foco, ¿no? En dónde tenemos que poner el foco para no perdernos a veces en cosas no importantes, ¿no? Eso nos ocurre a todos, ¿no? En nuestros propios despachos o negocios, ¿no? A veces pues, nos centramos en cosas que, bueno, o no nos dan dinero o a la larga no es el camino que tenemos que tomar. Tenemos que establecer nuestras prioridades. Eso es evidente. Y entonces, dentro de todo este proceso, que a veces pues, podemos estar, lógicamente, muy angustiados, o muy nerviosos o muy tensos, pues bueno, hay que parar un poco y centrarse, ¿no? Sin perder el tiempo, pero bueno, tener claro cuál es la prioridad, ¿no? Revisar la estrategia a corto o medio plazo. Tendremos que cerrar a lo mejor líneas de negocio que no sean rentables. Fidelizar al cliente que pague pronto. Lógicamente, si tenemos problemas de liquidez, pues tenemos que intentar cobrar más rápido, ¿no? Invierte en innovación a medio y largo plazo. Esto sonará un poco raro. ¿Cómo vamos a invertir? Pues bueno, puede ser el momento, si tenemos recursos, en invertir en digitalización, en invertir en esas líneas de producto que sí son rentables. Puede ser interesante. No tenemos por qué obviarlo, ¿no? Siempre y cuando haya recursos para eso. Revisar nuestro plan de marketing, buscar nuevos mercados, formar a tus empleados. Esto también os sonará raro, pero bueno, muchas empresas ahora en el COVID se han dedicado a formar a sus empleados y se han fortalecido, si Dios quiere, de cara ahora a enero y febrero, cuando esto se empiece a normalizar, ¿no? Decisiones, bueno, amplía capital, si puedes, amplía capital. Pasa toda tu deuda de corto a largo, bueno, pues la estamos refinanciando. Vende activos que no sean rentables, renegocia el coste de la deuda.
reduce el endeudamiento a corto, alarga plazos de préstamo, elimina gastos innecesarios, toma a tus empleados, plaza deuda sobre la Hacienda, cobra de tus clientes ofreciendo descuentos, reduce asistencias al máximo. Bueno, son decisiones que podemos tomar y que nos pueden ayudar en ese plan de viabilidad. Aquí lo importante, como os digo, es anticiparse. Eso es fundamental. Bueno, puede ocurrir que nuestro plan de viabilidad no haya funcionado o simplemente no hemos dormido y hemos llegado al momento de insolvencia, que lo hemos definido antes, cuando ya no cumplimos nuestras obligaciones de forma generalizada. Entonces, bueno, pues podemos ir a esta fase de preconcurso o concurso de acreedores, ¿no? Ahora la vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Que a todos nos da mucho miedo, que es un tema muy estigmatizado, pero bueno, si se hacen también con tiempo, sobre todo el preconcurso, no significa la muerte. Oiga, se puede salir por lo menos del preconcurso. El concurso es más complicado, como ahora veremos. Lógicamente, pues bueno, vuelvo a mi historia en verde, que es lo que os quiero dar, esperanza en todo esto, ¿no? Lo pongo en verde esperanza. Necesidad de conocer el procedimiento concursal, sus efectos y consecuencias. No solo si nuestra empresa se declara o la declara en el concurso, ojo, que ahora lo veremos, sino también importante por los efectos que puede producir y cómo debemos actuar si entran en esta situación nuestros clientes o proveedores principales. Lógico, ¿no? Nos interesa conocer o que sea, como vamos a ver hoy, 4 puntos básicos del procedimiento concursal. ¿Por qué? Porque no es por nosotros, es, ojo, también por nuestros clientes, ¿no? Porque tenemos este problema, oye, pues que seamos racionales y sepamos cuál es ese proceso. También nuestros proveedores, ojo, si tenemos un proveedor principal y está en concurso, nos quedamos sin proveedor, no, nos puede seguir atendiendo, ojo, con una serie de condiciones, ¿no? Que ahora veremos. Bueno, ¿qué normativa tenemos en el tema concursal? El tema concursal ha habido multitud de leyes. Ya os podéis imaginar por qué ha habido tantas leyes y tantos parches. Bueno, pues porque realmente no ha funcionado, ¿no? Esto es un fracaso, iba a denominarlo legal, ¿no? Pero un fracaso procesal. Bueno, no han tenido mucho éxito en su espíritu, que es que la empresa salga a flote. Y bueno, por eso ha habido tantísima normativa, ¿no? La última ley es la ley del 9 de julio de 22-2003. Y ha tenido tantas reformas que, bueno, en plena pandemia se ha decidido no reformar esa ley, sino hacer como un texto refundido, porque, para que os hagáis una idea, había artículos que eran como otra ley dentro de la ley, ¿no? El famoso artículo 5 bis, que es de los preconcursos, que eso es un parche de la propia ley del 2003. Entonces, bueno, en este Real Decreto 1/2020 del 5 de mayo ha sacado el Estado el texto refundido de la ley concursal, ¿no? Un poco anticipándose a algo que querían hacer, bueno, se saca en plena pandemia porque se supone que ahora, a partir de enero, pues, puede empezar a haber un aluvión de concursos. Este texto refundido lo que hace es reordenar todas esas normas y reformas de la famosa ley del 2003 y a poner un poco de claridad, ¿no? Porque realmente es un tema jurídicamente bastante complejo, incluso para un abogado, ¿no? Entonces, hombre, para una persona de pie, pues más todavía. Sin embargo, este texto refundido, pues bueno, ha ordenado un poco las fases, los procedimientos, lo que se puede hacer, lo que no. Y bueno, lo puede entender ya hasta cualquiera, ¿no? Yo me he leído la ley y se puede hasta comprender, ¿no? Yo aquí lo que hago es resumiros 4 cosas de la ley básicas para que lo veáis, ¿no? Que sepáis que también hay una transposición europea que entra en vigor en junio del 21. Esa transposición lo que va a hacer es mejorar más todavía esa ley, la ley que tenemos actualmente, ¿no? Porque estos procesos en Europa son bastante más sencillos y están mucho más establecidos, ¿no? Y no tienen el estigma que tenemos aquí en España con estos puntos, ¿no? O sea, que realmente en Europa sí funcionan estos instrumentos, sobre todo en Inglaterra y en los Países Bajos. Bueno, que sepáis que también ahora mismo esta ley, aunque está en vigor hasta el 1 de enero, sacó luego el gobierno, porque como se agravaba la crisis de pandemia, el gobierno sacó otra norma, otro decreto ley, que lo que ha dicho que no se pueden instar concursos necesarios hasta el 1 de enero, ¿vale? Por eso todavía no hay mucho.
¿Para qué? Bueno, pues porque como el gobierno ha tomado todas estas medidas de contención, inyectando dinero, los PERTES y tal, bueno, pues para que intentar que las empresas no entren en esta situación. Entonces, a partir del 1 de enero es cuando se espera que pueda empezar a caer muchas empresas, ¿no? Si no sacan otra norma, ojo, o más medidas, digamos, de inyección de dinero. Bueno, ¿cuál es la finalidad o el espíritu de la ley concursal? Como todas las leyes, pues en su exposición de motivos, pues explica un poco para qué sirve. En la ley del 2003, la satisfacción de los acreedores se definía como la finalidad esencial, ¿vale? O sea, en definitiva, es un procedimiento eh, que lo que quiere es que los acreedores del deudor pues puedan cobrar al máximo sus créditos, ¿no? O sea, de alguna manera es parar antes de que se deteriore la situación de la empresa y que los acreedores cobren, ¿no? Ya sea vía convenio o ya sea vía liquidación. Ese es el espíritu de la ley del 2003. Eso lógicamente ha ido cambiando, porque ya en el texto refundido lo que dice, oye, el espíritu esencial es la conservación del tejido empresarial y el empleo. Eso está mejor enfocado, evidentemente, ¿no? Vamos a poner un instrumento en manos de los empresarios, pero realmente para que la empresa siga adelante, ¿no? Por eso se ha desarrollado tanto lo del preconcurso, para que no se judicialice estos problemas, porque en el momento que se judicializan, la realidad nos dice de que la mayoría acaban en liquidación, como ahora veremos, ¿no? Bueno, esa es la finalidad del concurso, el espíritu de la ley. Para el deudor, que sería la empresa concursada, bueno, su espíritu puede ser lógicamente otro, que es conservar su empresa y mantenerla, o bien, si está muy deteriorada, como suele ser la mayoría de las ocasiones, pues producir una liquidación ordenada, ¿no? No cerrar de mala manera, dejando deuda, bueno, pues intentando por lo menos que dentro de un paraguas legal el empresario diga, oiga, yo he querido pagar, ¿no? No he podido porque mi negocio ha ido mal. Eso es lo que denominamos una liquidación ordenada. En vez de cerrar e irnos y dejar por ahí, entre comillas, ronchas, pues bueno, he hecho un procedimiento legal para intentar pagar lo que la empresa dispone, ¿no? ¿Cuál es la realidad en España? Un poco lo que estaba hablando, ¿no? No ha tenido éxito la ley, esto es un fracaso, digamos, procesal o legal, ¿no? También un poco motivado porque bueno, la mayor parte de las empresas llegan a la situación de insolvencia, una situación muy precaria, ¿no? O sea que, bueno, estamos intentando, tal vez sea por el estigma que nos produce o que tiene en España, ¿no? Una quiebra, ¿no? ¿Acordáis cuando antes se llamaba ley de quiebra? Joder, nada más que el nombre no invita a nada, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Como llegamos tan mal, el 94% de las concursadas, pues va directamente, desgraciadamente va directamente termina en liquidación, ¿no? Todo ese procedimiento. Porque realmente cuando ya entran en concurso, es que ya no hay prácticamente negocio y lo que hay son deudas y problemas, ¿no? Con lo cual, no se cumple el espíritu último de la ley de mantenimiento del tejido empresarial y del empleo. Es que cuando haya llegado ya aquello no tiene arreglo. Bueno, hasta ese 100% hay un 6%. Estos son estadísticas reales de los jugadores del mercantil. Un 6% consigue llegar a un convenio, que es, digamos, un convenio es un acuerdo con los acreedores, ¿no? De ese 6% solo queda un 3% que termina, digamos, que en éxito, porque bueno, eh, y que la empresa sigue en funcionamiento es viable, ¿no? O sea, que imaginaros, solamente un 3% sale del concurso, ¿no? Hay una mitad de ese 6%, porque aunque consigue un convenio, pues no consigue cumplir el convenio, porque bueno, pues el convenio no se ha negociado bien o no ha sido suficiente, o no se ha planteado bien el plan de viabilidad, o la empresa simplemente no era viable, ¿no? Entonces acaba en liquidación, o sea que al final de ese 100%, para adelante sale un 3%. Eso es un fracaso. Aquí pasa algo. O bien un fracaso del proceso legal, o bien es un fracaso del que tiene que estar el concurso de que va muy tarde, ¿no? No se consigue el objetivo de la ley, ¿no? Ya os digo que en Europa eso es diferente, ¿no? También porque tienen otra cultura, ¿eh? Lógicamente, empresarial distinta a la de aquí. ¿Cuáles son las empresas que suelen salir de la insolvencia? Pues bueno, suelen ser grandes empresas industriales, sobre todo porque las bancas las apoyan, porque no quiere o no puede dejarlas caer.
simplemente tienen tanta carga con ellos de deuda que prefieren apoyarla o incluso meterse en el accionariado para, para que esas empresas no caigan, ¿no? O porque son muy representativas en España, ¿no? O sea, esas son realmente las únicas que salen de este procedimiento, desgraciadamente a día de hoy. Yo creo personalmente motivado porque vamos siempre tarde, ¿eh? Vamos siempre tarde. Entonces, es lo que decía, cuando está en la situación de crisis es cuando debemos actuar. No llegar aquí porque, bueno, de momento el proceso legal en España, como veis, no ha funcionado, ¿eh? Ahora, perdón. Bueno, lo que os comentaba, ¿cuál es la realidad en Europa? Bueno, evidentemente, sobre todo en la cultura anglosajona y en los Países Bajos, incluso en Francia, ¿eh? Es un proceso muy habitual, ¿vale? Porque realmente no tiene el estigma que tiene en España, ¿no? O sea, en España, oh, está en concurso, en empresa. Es una tontería entre nosotros. Pues si no puedes pagar, macho, pues tendrás que buscar el instrumento legal para pagar. Entonces, está mucho más acostumbrado a estos procesos, sobre todo al tema preconcursal, ¿eh? Que ahora veremos en lo que consiste. Esto es lo que se pretende con esa famosa transposición, ¿eh? Esa transposición de la norma europea. Los objetivos que se persiguen con esa transposición de la norma europea son establecer mecanismos de alerta temprana ante el riesgo de insolvencia. ¿Eso en qué consiste? Bueno, eso consiste en tener una serie de instrumentos o mecanismos que es simplemente, bueno, analizando nuestros balances con profundidad, hay muchísimos ratios, muchísimos test que los utiliza además la banca, ¿eh? Que permiten saber si estamos cercanos a una situación o un problema de insolvencia, ¿eh? Bueno, pues estar atentos a esos mecanismos, ¿eh? Y a esos instrumentos. Y si estamos cercanos, pues adelantémonos, que es lo que hacen ellos, ¿no? Antes de que la cosa sea peor. Regulación coherente para facilitar procesos de reestructuración preventiva. Bueno, lo que sigo diciendo, lo que estoy diciendo desde el principio, ¿no? Que esos procesos estén de alguna manera regulados. ¿Qué nos ocurre aquí en España? Intentamos a veces renegociar con acreedores, renegociar con bancos y es complicado. Bueno, pues eso en Europa lo tienen un poco de alguna manera regulado, ¿eh? Regulado pues, para que sea todo más sencillo y sobre todo más rápido, ¿eh? Simplificar el derecho y los procedimientos, un poco más de lo mismo, ¿no? Y ampliar las posibilidades del beneficio de liberación de deuda, el BEPI, es el famoso beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que ya, esto ya existe en España, pero se está utilizando poco. Bueno, esa es la famosa ley de segunda oportunidad, ¿vale? Podemos fracasar en un negocio, pero ojo, tenemos un instrumento muy potente para no ser deudores, acreedores toda nuestra vida, ¿no? Poder reiniciar otro negocio si no hemos tenido éxito, ¿no? Bueno, pasamos un poco a definir temas ya del procedimiento concursal. Motivo para presentar el concurso y quién lo hace. El presupuesto objetivo de presentación y posterior declaración de concurso es la insolvencia actual o inminente. Bueno, ese proceso viene definido en la ley. Un poco lo que vienen muchos motivos, pero son un poco los que vimos en una diapositiva anterior, ¿no? Que, bueno, cuando empecemos a no poder cumplir nuestras obligaciones de pago, ¿sí? Por ejemplo, las de Seguridad Social y Hacienda. Eso ya puede ser un motivo para instar un concurso. Hay dos tipos de concursos. Si lo presenta el deudor, se denomina voluntario. Lo puede presentar también ante el juzgado un acreedor o un socio y, lógicamente, si el juez lo acepta y lo declara, se denomina concurso necesario. ¿Eso en qué afecta? Bueno, pues afecta en una cosa muy importante. En el concurso necesario y que insta un acreedor, las facultades de administración de los socios, bueno, las pierden, ¿no? Y pasan directamente a la administración concursal. O sea, aunque la administración concursal realmente no dirige la empresa, pero sí la fiscaliza, ¿no? Entonces, en el caso de concurso voluntario, es que directamente pierde las facultades, ¿no? En el voluntario, lo que hace el administrador concursal es que simplemente fiscaliza la administración, ¿no? O sea, que siguen en manos de la empresa, eh, en manos de sus administradores la empresa, ¿eh? Si bien tiene sus facultades, pero lo único que hace el administrador es, bueno, pues tiene que ratificar
las decisiones más importantes que hagan los administradores. Como veréis, la diferencia es muy importante, ¿no? Es muy importante, sobre todo si el objetivo del concurso es que queremos mantener nuestro negocio. Ojo, bueno, aunque también os digo una cosa, los administradores concursales no están para dirigir la empresa, ¿eh? El que conoce la empresa, el que la dirige, el que la gestiona, si queremos buscar viabilidad, tiene que ser los propios socios o los propios administradores de siempre, ¿no? El administrador lo que hace es un poco administrar y velar, digamos, porque ese patrimonio que hay ahí, que se puede liquidar y satisfacer a los acreedores, pues bueno, no se deteriore más, ¿no? No se deteriore más o no lo expolien entre unos y otros, ¿no? Porque es su responsabilidad principal, ¿eh? Pero ya os digo, si el negocio quiere seguir, lo tiene que seguir gestionando los propios socios o administradores de la sociedad. Bueno, hemos visto los motivos de presentación y quién lo hace. El voluntario, como he dicho, lo presenta la propia empresa, ¿eh? Siempre, lógicamente, es mejor que sea voluntario, ¿eh? Evidentemente. Vuelvo a esta diapositiva, también porque luego veremos en la pieza de calificación que el concurso haya sido necesario, o sea, que te lo hayan tenido que dictar, puede dar lugar a que el concurso lo denominen culpable. ¿Y eso en qué afecta? Bueno, pues puede afectar patrimonialmente a los socios, ¿sí? Porque, bueno, lo denominan culpable porque han alargado mucho los plazos y, bueno, ya estando en insolvencia inminente, como pongo aquí, de 2 meses, ¿eh? O sea, que en el momento que nosotros sepamos que estamos en situación de insolvencia, durante los 2 siguientes meses tendríamos que declarar el concurso. Entonces, si no lo declaramos, ¿sí?, entonces sería un concurso necesario y nos pueden hacer responsables del mismo. Más responsabilidades de las habituales. Venga, ¿cuáles son los efectos del concurso? Esto es muy importante. Bueno, se limita la facultad del administrador o del consejo de la sociedad a favor del administrador concursal. Ya os he explicado un poco cuál es la diferencia entre el voluntario y el necesario, ¿vale? Si es voluntario, siguen los administradores con sus facultades, aunque fiscalizada de alguna manera por la administración concursal, y si es necesario, pasan directamente a la administración concursal, pierden todo el control, ¿eh? Bueno, importante, estar en concurso no quiere decir que la empresa no pueda funcionar. Se mantiene la actividad y los contratos, ¿eh? Los contratos que haya en vigor siguen en ejecución, ¿eh? O sea, que la propia ley intenta amparar a las empresas en concurso. No quiere decir que se pueda romper los contratos, ¿eh? Sobre todo con la administración, se tienen que mantener. Cosa importante, prohibición de ejecuciones a premios a embargo. O sea, en ese momento que se declara el concurso, bueno, que lo declara el juez, que es el que tiene facultad para declararlo, se paran todos los apremios, todos los embargos, o sea, digamos que todas nuestras cuentas siguen, no las pueden embargar, por ejemplo, por deciros algo, o nuestros bienes, ¿no? O los bienes de la empresa en este caso. Los procedimientos que hay en curso legales siguen en curso hasta sentencia, ¿vale? Pero cuando lleguen a sentencia, lógicamente, se paralizan, ¿eh? No se permiten nuevos procedimientos, ni civil ni social, desde la fecha de declaración del concurso. Todo eso es importante, bueno, pues está cogiendo un poco de aire en la sociedad durante unos meses que dura, meses o años, porque hay empresas que se tiran años. Aunque es difícil, digamos, mantener mucho tiempo la actividad en concurso por ese estigma que hemos hablado, ¿no? Efectos sobre los créditos, suspensión de vengo intereses, pues también se paraliza el pago de los créditos, por lo cual, fijaros si es un instrumento potente, ¿no? La empresa está cogiendo aire durante algún tiempo para intentar reorganizarse. Estos efectos, como ahora veremos, también son muy similares en el preconcurso, muy parecidos, ¿no? Por lo cual es mucho mejor el procedimiento del preconcurso, ¿vale? Porque no entramos directamente en el procedimiento legal, ¿eh? De hecho, no hay administrador concursal. Principales fases de procedimiento. Tenemos una fase común, ¿vale? Esta es la fase principal del concurso, ¿vale? El administrador concursal lo que hace aquí, pues bueno, realiza un inventario de la masa activa. ¿Qué es la masa activa? Pues los bienes y derechos que tiene la sociedad. Bienes, pues podrían ser las naves, locales, etcétera. Maquinaria, vehículos, etcétera. Derechos, pues los derechos de crédito, ¿no? El dinero que deben los clientes, digamos, es con lo que podría pagar, ¿no?
Y la masa pasiva, pues bueno, pues son todas las deudas, llámese con bancos, llámese con acreedores, con Hacienda, con Seguridad Social, con trabajadores. Algo importante que nos interesa, sobre todo si nosotros no somos muy concursados, sino que un cliente nuestro. Hay que estar muy atentos cuando un cliente nuestro entra en concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque se realiza una comunicación a los acreedores. Esa comunicación la realiza, no lo he puesto aquí, la realiza la administración concursal. La administración concursal tiene 30 días desde que se declara el concurso para comunicar a los acreedores, según la contabilidad de la empresa, el dinero que se supone le deben, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que contestar pues, confirmando, rectificando en su caso cuál es la cuantía de nuestro crédito. Si en esos 30 días nosotros no contestamos, pues eso perjudica la calificación del crédito. Ahora veremos que hay unos distintos créditos, una clasificación por orden, que bueno, con ese orden se irá pagando luego, ¿no? En la posible liquidación, ¿no? Entonces, si no contestamos, el crédito pasa a ser subordinado, ¿vale? En ese hay un plazo de 30 días. Con lo cual, pues daros cuenta que es importante, si tenéis un cliente que está en problemas, ojo, hay que estar atentos por si entra en concurso, atentos por si nos manda la administración concursal esta notificación, porque tendríamos que contestarla en el plazo indicado, para que no se perjudique el crédito. Algo también importante es el tema del IVA. Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo voy a pagar un IVA de vengado si luego no he cobrado la factura o no la voy a cobrar, o si cobro es una parte muy pequeña? O, oiga, pues tengo que hacer una factura rectificativa para no devengar ese IVA repercutido, no tener que ingresarlo en la Hacienda, ¿no? Eso hay que comunicárselo a la agencia tributaria y también a la administración concursal, ¿vale? Es algo importante por el importe que nos puede suponer, ¿no? Bueno, esa sería la fase común, ¿vale? Donde el administrador concursal determina, hace como una especie de auditoría donde determina cuál es la masa activa y la pasiva, ¿vale? Y hace un informe al juez, ¿eh? Una vez que se ha hecho ese informe, pues se pasa a una fase de convenio. La fase de convenio es intentar llegar a, mediante esos acuerdos de refinanciación y ese plan de viabilidad, lo que podíamos haber hecho mucho tiempo antes sin tener que entrar en un procedimiento legal, pues llegar a un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo, lógicamente, lleva una serie de quitas y esperas. Quitas es que dicen, si usted me debe 100, pues yo le ofrezco pagarle 40, y si se lo iba a pagar en 3 meses, se lo voy a pagar en 2 años o en 7, ¿no? Eso, lógicamente, tiene que venir respaldado con un plan de viabilidad, porque si a mí no me presenta un plan de viabilidad, por eso decía que lo anterior era importante, porque si tenemos avanzado, si lo hubiéramos hecho antes, pues ese camino ya lo habíamos hecho. Bueno, hay una cosa que se llama un convenio de acreedores, donde se reúnen todos los acreedores, discuten ese acuerdo, se puede aceptar o no se puede aceptar, junto con ese documento, el plan de viabilidad. Aquí el administrador concursal, lógicamente, interviene mucho porque tiene un poco también que ratificar ante el juez de que eso es viable, ¿no? Si se aprueba, no es si se aprueba el concurso, si se aprueba el convenio, si se aprueba ese convenio, eso es una rata. Bueno, si se aprueba el convenio, pues la empresa sale de concurso. O sea, empieza otra vez su vida normal, pero con esos acuerdos de refinanciación que se han acordado. La administración concursal se retira y el administrador o los socios recuperan sus facultades, ¿vale? Fase de liquidación. Pues bueno, si no se consigue llegar a ese acuerdo de convenio, pues ¿qué se hace? Pues se procede a liquidación de la masa pasiva, de la masa activa en este caso, para atender la masa pasiva, ¿no? Atender los créditos acreedores en función de esa clasificación, que como he dicho antes, pues muchas de las empresas suelen acabar en esta fase, ¿no? Calificación es la parte final del procedimiento. La calificación culpable puede acarrear responsabilidades patrimoniales para administradores y inhabilitación. O sea, una vez que acaba la liquidación, el propio administrador y el juez pues, tienen que determinar, oiga, pues, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Pues bueno, pues pueden calificar el concurso culpable pues, por el motivo que os dije, que se haya esperado mucho y eso, al esperar tanto, simplemente se ha deteriorado tanto la situación de la empresa que eso va en perjuicio de los acreedores. Entonces, lo pueden calificar como culpable. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pueden pedirle responsabilidades adicionales patrimoniales a los administradores de la sociedad y su inhabilitación futura para poder ejercer como administrador de otras sociedades, ¿eh?
Clasificación de los créditos. Bueno, esto es importante. Créditos contra la masa serían los que gozarían de más prioridad a la hora de cobrar. Incluirían los salarios de los empleados, así como los pagos que se realizan durante el concurso. Estas deudas son las primeras que se liquidan. Bien, durante el desarrollo del concurso, en esa fase que os digo, la sociedad sigue funcionando. Pues bueno, todos los créditos que se generen durante, o sea, que como la empresa sigue funcionando, si a nosotros una empresa que está en concurso podríamos pensar que nos daría mucho miedo venderles algo, ¿no? Bueno, pues teóricamente esos son créditos contra la masa. Son los primeros que tiene que cobrar. O sea, que el propio administrador concursal, para que la empresa siga funcionando, va a priorizar que se realicen esos pagos durante la fase del propio concurso. O sea, que a lo mejor no es tan peligroso trabajar con una empresa en concurso, porque son créditos contra la masa, son los primeros que cobran. Créditos concursales, de acuerdo a la nueva ley concursal, tras hacer frente a los créditos contra la masa, lo que hemos hablado antes, hay que abonar las deudas que la sociedad ha contraído con anterioridad del grado de concurso. Bueno, ahí hay una orden. Sobre todo están los empleados, las administraciones públicas, Seguridad Social, Hacienda. Eso no perdonan, ¿no? Son créditos súper privilegiados. Luego están los bancos que tengan una hipoteca y por último, pues por desgracia, están los proveedores y ya por último los socios. Son créditos concursales, pero en ese orden. Empleados, administraciones públicas, bancos con hipoteca, proveedores y socios. ¿Vale? Los de la masa son, digamos, también anteriores a esto, que son los que se generan durante el propio procedimiento, porque si no, nadie trabajaría con una empresa en concurso. Bueno, sigo con los créditos concursales, esta división de los concursales, que serían los concursales son los que se han generado antes de la declaración del concurso, pues están los privilegiados y los ordinarios. Los privilegiados se pagarían justo después de los créditos contra la masa que hemos explicado antes. Serían los créditos con privilegio especial, que son los que tienen garantía hipotecaria, o garantía real, que puede ser una ignoración, créditos con privilegio general, que son por los referentes al pago de salarios atrasados o indemnizaciones, ¿vale? O sea que los créditos salariales, como he dicho, son privilegiados, ¿no? Créditos ordinarios son los proveedores, los proveedores anteriores a la declaración del concurso. Digamos, el segundo escalón después de los privilegiados, ¿no? Y luego los subordinados serían deudas menores importantes de cara al concurso acreedor, multas, sanciones, intereses de crédito. También serían los que no hayan declarado, los proveedores que no hayan declarado o acreedores que no hayan declarado sus créditos, pasarían a ser subordinados. Esos normalmente nunca cobran nada. ¿De acuerdo? Por eso lo importante es lo de la comunicación que os dije antes, ¿no? En caso de algún cliente nuestro estuviera en esa situación. Voy a un poco rápido porque vamos a regular. Bueno, institutos preconcursales, esto es lo más importante, ¿vale? Porque esto sería la fase previa que podríamos estar antes de entrar en concurso, que ya la cosa pues se complica con un juez, ¿no? Y con un administrador. Se trata de un procedimiento que permite a los empresarios ganar tiempo para poder negociar o refinanciar las deudas y continuar su actividad empresarial sin problemas, evitando la necesidad de declararse en concurso. La meta es conseguir los apoyos suficientes para abandonar la situación de insolvencia. ¿Qué ventajas tiene esto? Se mantiene la actividad con total normalidad. Tiene los mismos efectos que el concurso, que paralizan las ejecuciones, ¿vale? No se nombra administrador concursal, ¿vale? Sí, seguimos manteniendo la administración de la empresa. Las empresas quedan protegidas antes de la declaración de un acreedor de un concurso necesario, ¿vale? O sea, que ningún acreedor nos puede dictar el concurso. Está como paralizado durante 3 meses, que se pueden convertir en 4 para, digamos, cogemos oxígeno para poder negociar ese acuerdo y no está judicializado el asunto, ¿vale? Y pueden solicitar no sea público esta situación, así se lo indican al secretario del juzgado. O sea, como tenemos ese estigma, digamos, en España del concurso, del preconcurso, pues bueno, podemos entrar en este procedimiento sin que se entere prácticamente nadie, ¿no? Por los que estamos renegociando, como pueden ser por las entidades financieras, ¿no? Creo que es un instrumento muy interesante y que no se le está cogiendo el suficiente interés en España, ¿no? Si se llega a un acuerdo de refinanciación, se tiene que homologar por el juez. Bueno, eso es lógico. Si no se cumplen los acuerdos, bueno, pues podríamos ir directamente a un concurso consecutivo. Eso aceleraría todo el proceso, ¿no? Bueno, hay dos institutos preconcursales, ¿no? Hay dos situaciones que podemos acogernos. El preconcurso, que ya hemos visto lo que sí está intervenido por un juez, y luego está el acuerdo extrajudicial de pago. Aquí ni siquiera entra un juez, ¿vale? El deudor que está en insolvencia
que no hubiera sido declarado en concurso, puede solicitar el nombramiento de un mediador para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago. Esto es sobre todo a lo que va la normativa europea, ¿vale? La normativa europea lo que dice es que se nombre un especialista en reestructuraciones empresariales, que es el que se dedicaría a este acuerdo extrajudicial de pago, o sea, que ni siquiera ya está en manos de un juzgado, ¿no? Se paralizan ciertas cosas, ¿no? También como el preconcurso. Es menos potente que el preconcurso, pero bueno, si se hace con tiempo, es lo mejor, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para este acuerdo extrajudicial de pago? Por lo menos aquí en España, será necesario que la estimación inicial del valor del activo del importe pasivo no sea superior a 5 millones o tenga menos de 50 trabajadores. Bueno, esto está pensado de momento para pequeñas empresas, ¿no? La propuesta debe presentarse acompañada de un plan de pagos con determinación de los recursos, cuando se prevea contar con los recursos que genera la actividad empresarial, se aplicará un plan de viabilidad, lógico. Se tiene que aprobar con una determinada mayoría. Bueno, igual que convenio, ahí hay una serie de mayorías que se tienen que cumplir, luego hay una mayoría de arrastre, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se eleva a público, pero no lo tiene que autorizar el juez, ¿vale? Se eleva a público porque se publica en un registro público concursal. Y en los registros públicos donde se hayan realizado anotaciones, ¿no? Si han embargado cosas, se levantarían esos embargos porque estábamos en este procedimiento, ¿no? ¿A quién vincula? Ojo, este es el problema de este asunto, porque no está bien regulado, evidentemente. ¿A quién vincula el acuerdo extrajudicial de pago? Al deudor, a los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real y a los acreedores con garantía real en parte del crédito que exceda de la garantía real. Ojo, no a los acreedores públicos. Esto no vincula a los acreedores públicos, con lo cual si tenemos mucha deuda pública que hace inviable la empresa, pues esto no nos sirve, ¿no? Aquí los organismos públicos, ya sabéis, pues siguen tirando, barriendo para casa, ¿no? Bueno, esto sí es importante. Otro de los beneficios ya venía regulado, pero de la nueva ley lo quiere acrecentar y sobre todo la normativa europea quiere acrecentar esto. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale? Se denomina BEPI. Bueno, hay vida después de la muerte, ¿no? No todo es negativo en este asunto. Es la denominada ley de segunda oportunidad, ¿vale? ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad? Bueno, esto se reguló en la ley 25 de 2015, que en su texto explica cuál es el objetivo. Lo voy a leer literal. Permitir que aquel que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores pueda haberse liberado la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Es decir, si un autónomo o un particular fracasa económicamente, porque esto también está pensado en particulares, ¿vale? Que podrían ser, ojo, los administradores de una sociedad, ¿no? Porque, bueno, pueden acabar en liquidación, pero pueden seguir teniendo deudas personales porque lo han avalado todo. Bueno, tienen esto para no tener que estar debiendo todo su dinero y no poder empezar otro negocio, ¿vale? Es decir, si un autónomo particular fracasa, no se convertirá en moroso de por vida y no arrastrará deudas perpetuas. Para beneficiarse de esta ley, es necesario que se produzca una liquidación de los bienes en concursos de acreedores de personas físicas o concursos de acreedores personales. O sea, para conseguir la reducción del pasivo, o sea, que te exoneren de todo, es obligatorio que el particular autónomo liquide sus bienes y destine el dinero obtenido a sufragarla. Se establece un plazo máximo de 10 años que se negociará en un mediador nombrado por el juzgado, ¿vale? O sea, que se establece un plan de viabilidad para pagar por unas quitas, evidentemente unas esperas, para pagar una cantidad y que la persona pueda seguir comiendo o montando otro nuevo negocio o atendiendo sus compromisos, ¿no? Pero no esas deudas que quedan eternamente de importes tan grandes que en la vida puedes tener una nómina porque te la embargan, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Pues como pasa lo que os he comentado antes, esto nace ya pues un poco viciado. ¿No? La ley de segunda oportunidad recoge que hay algunas deudas que no quedarían extinguidas. Pues lo de siempre. Los créditos de derecho público. La persona física o emprendedor deberá continuar pagando aquellas deudas pendientes de seguridad social como la agencia tributaria. Y créditos por alimentos. Bueno, los créditos por alimentos se entiende. Si está divorciado, pues tiene que seguir pagando la pensión alimenticia, pero claro, que quede la roncha de Hacienda, de Seguridad Social, pues habrá gente que no le permita salir. Bueno, salir o iniciar otro negocio o simplemente trabajar por cuenta ajena, porque va a tener sin embargo el tema, ¿no? Esto es lo que ha hecho que esté fracasando de momento este tema. Creo que en Europa esto no funciona así y también se exonera del pago de las deudas públicas, ¿no?
no está funcionando muy bien por este tema de la deuda pública y también porque no se ha previsto una remuneración para el mediador. El mediador sería un profesional que está apuntado en los juzgados, como por ejemplo puedo ser yo, que nombran mediador para llegar a ese acuerdo o ese plan de viabilidad. Si no hay establecida un pago, una remuneración, ¿qué es lo que pasa? Porque todos los mediadores no juran el cargo, dicen que no quieren, ¿no? Lo cual no encuentran a nadie que quiera trabajar gratis, lo cual también es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha establecido una justicia gratuita, ¿no? Un procedimiento por el cual, aunque sea el Estado, igual que está los juzgados con el turno de guardia, pues hay establecido un pago, aunque sea mínimo, ¿no? Entonces, no encuentran profesionales que quieran ser mediadores en esta historia, ¿no? Por lo cual la ley ya ha nacido viciada. De todas maneras, se espera que todo eso se arregle, ¿no? En fin, esperemos que pronto. También vemos que algunas sentencias, pues bueno, ya empieza a haber legislación diciendo, algunos jueces que han dicho que se ha exonerado también de pago de Seguridad Social de Hacienda. Esperemos que la transposición y las normas europeas pues, faciliten todos estos procedimientos. Bueno, creo que era la última. Y bueno, quiero empezar un poco a acabar, pues como empecé, ¿no? En verde esperanza, ¿no? Si seguimos aumentando con nuestro conocimiento y las herramientas de gestión empresarial, pues podemos mejorar nuestro negocio y sobre todo controlarlo, ¿vale? Y si es posible, pues evitar esta situación final de insolvencia, ¿no? Importante, lo que digo al principio, hay que anticiparse y sobre todo también si no podemos anticiparnos, no sabemos, pues nos rodeamos de profesionales en esta materia, que son los que nos pueden ayudar, porque eso es importante, no podemos acudir a nuestro abogado generalista o nuestro economista generalista, hay gente muy profesional y muy especialista en este tema, ¿no? Que es lo que quiere Europa, ¿no? Generar o crear ese cargo de mediador, pero bien pagado y que sea una persona preparada y especializada en este asunto. Espero no haberos aburrido y muchísimas gracias. Aquí acabo con mis datos, muchos me conocéis, y poco más. Pasamos al turno de preguntas.